Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a hablar un poquito más sobre los espacios de trabajo. Ya estuvimos viendo en un vídeo anterior, concretamente en el que estaba referido al entorno de Blender, lo que eran los diferentes espacios de trabajo que se nos estaban mostrando en pantalla y les echamos un vistazo un poquitín por encima, ¿vale? También estuvimos viendo en un vídeo anterior que un espacio de trabajo está compuesto por diferentes áreas, ¿vale? Y editores. Y la funcionalidad que tienen los espacios de trabajo no es ni más ni menos que simplemente pues echarnos un cable a la hora de querer, y cuando queremos realizar un trabajo específico, pues ponernos un poquito más a disposición las herramientas que necesitamos. Se disponen de espacios de trabajo predefinidos en función del proyecto en el que estemos trabajando. Y ese proyecto nosotros lo definimos en el momento en que empezamos a trabajar con Blender. Más concretamente, voy a recuperar un poco la pantalla de Splash Screen o la pantalla de bienvenida, donde se ven, veis aquí, el nuevo tipo de archivo o el nuevo proyecto que quieres iniciar cuando arrancas con Blender. Por defecto está un proyecto general, ¿vale? Y si pinchas fuera de la splash screen, lo que tienes es precisamente un proyecto general en pantalla. Pero también puedes generar un proyecto en 2D, en animación 2D, esculpido, VFX y edición de vídeo. Y para cada uno de estos tipos de proyecto, todos los espacios de trabajo que tenemos en la barra superior van a variar, se van a adaptar. ¿De acuerdo? Em, los podemos ver de la siguiente manera. Aquí tenemos todos los espacios de trabajo que tenemos en esa proyección general o en ese proyecto general, ¿vale? Ya los vimos en el vídeo anterior un poquito por encima, ¿vale? Por lo cual no voy a revisarlos todos de nuevo, simplemente os voy a enseñar un poco esto. Veis que aquí tenemos para la animación 2D, pues hay el de compositing y rendering, los tenemos ahora mismo en la vista general también, pero tienes dos espacios de trabajo diferentes adaptados a la animación en 2D. Y en sculpting o esculpido también ocurre lo mismo. Tienes el shading, lo tenemos ahora mismo en la vista general, pero el sculpting también, ¿vale? Los tenemos los dos, ¿no? Pero simplemente aparecerían esos. En proyectos de vídeo con efectos especiales, pues también tienes una serie de espacios de trabajo adaptados al proyecto que vas a llevar a cabo. Y lo mismo ocurre con la edición de vídeo, ¿vale? Solo tienes dos espacios de trabajo. Y los puedes ver igualmente aquí. Si tú te vienes a archivo a abrir, no, en archivo nuevo, ¿vale? También te está preguntando el tipo de proyecto que quieres iniciar y en base a eso te va a configurar los espacios de trabajo. Vamos a elegir, por ejemplo, una animación 2D para que veáis que los espacios de trabajo se adaptan al tipo de proyecto que tenemos, ¿vale? Y en este concretamente, que no lo habíamos visto en el vídeo anterior, pues tienes un editor de vídeo en 2D, o sea, perdón, tienes una vista en 3D adaptada a 2D para realizar dibujo o incluso animación, porque tienes aquí una línea de tiempo, ¿vale? También tenemos el listado o el outliner, ¿vale? Y tenemos el panel de propiedades con todas sus pestañitas correspondientes, ¿vale? Que también estuvimos viendo anteriormente. Y en el 2D Full Canvas lo que tenemos es la vista 3D, ¿vale? Y una línea de tiempo, nada más, ¿vale? De esta manera, pues bueno, puedes elegir el espacio de trabajo con el que quieras trabajar y desarrollarlo, ¿vale? Voy a volver a un proyecto general, ¿vale? Bien, hasta aquí lo que hemos visto pues es que los espacios de trabajo se adaptan en función al proyecto con el que queremos iniciar el trabajo. Vale. Os comenté en el vídeo del entorno de Blender que cuando estás con los espacios de trabajo tú puedes personalizar un espacio de trabajo, ¿vale? Y lo podemos adaptar como nos interese. Pero antes de ver eso, lo que vamos a ver es qué nos permite Blender hacer con los espacios de trabajo.
¿De acuerdo? Si nos ponemos sobre los espacios de trabajo en cualquiera de ellos con el ratón y hacemos un clic derecho, nos aparece este pequeño menú, donde nos va a permitir realizar un duplicado del espacio de trabajo actual, nos va a permitir borrar el espacio de trabajo, que os comenté que se podía hacer, ¿vale? Y te permite una reordenación, pero esta reordenación lo lleva o bien al inicio de todos los espacios de trabajo o bien al final de todos los espacios de trabajo. Esta reordenación tiene esa peculiaridad, es decir, que si tú quieres meter un espacio de trabajo entre medias, pues lo único que te va a tocar es un poquito de ir seleccionando los espacios de trabajo, ir dándoles al principio o al final hasta que los colocas como quieres, ¿no? Luego también te permite desplazarte al espacio de trabajo anterior o al espacio de trabajo siguiente. Y además para esto tienes un atajo de teclado que es la tecla control y o bien avance de página o retroceso de página en función de lo que quieras realizar, ¿vale? Y todas estas son las opciones que te permite Blender con los espacios de trabajo. Bien, y además de esto, Blender nos permite redenominar los espacios de trabajo. Para hacer esto, simplemente tenemos que hacer un doble clic sobre su nombre y ponemos el nombre que más rabia nos dé. Bien, si queremos personalizar un espacio de trabajo, lo ideal sería utilizar uno que ya contenga más o menos las áreas que vamos a necesitar y sobre ese trabajar, ¿vale? Las redimensionamos, cambiamos los editores que tenemos en cada área, etcétera, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que ser así. Si te gusta ahí churretear con esto, simplemente coges cualquier espacio de trabajo y empiezas a organizártela como tú quieres, ¿vale? Bien, pero las personalizaciones de los espacios de trabajo no solo van al aspecto visual del espacio de trabajo, también a las opciones que nosotros configuremos en el espacio de trabajo y se van a quedar salvadas, ¿vale? Bien, vamos a ir con un ejemplo práctico para poder ver cómo configurar un espacio de trabajo. Entonces, para ello lo que voy a hacer va a ser duplicar el espacio de trabajo layout. Lo puedo hacer aquí con el botón derecho y duplicar, o bien puedo venirme aquí y añadir el espacio de trabajo layout, ¿vale? En cualquiera de las dos cosas va a pasar exactamente lo mismo. Lo voy a hacer aquí. Duplicar. Va a generar un espacio de trabajo y le va a denominar punto 00 y lo que sea. Si yo lo vuelvo a duplicar, 002. Si lo vuelvo a duplicar, 003. ¿Vale? Y si lo añadiese por aquí, en lugar de habérmelo creado aquí en este lado, me lo habría creado aquí atrás del todo. ¿Vale? Luego lo reordenamos, como os explicaba hace un ratito. Bien, ahora le voy a cambiar el nombre y le voy a poner aquí Personal View, ¿vale? Entonces, este va a ser nuestro espacio de trabajo personalizado. Y ahora, pues, me voy a poner a personalizarlo. De momento, la línea de tiempo no la quiero, así que voy a unir áreas y esta la quito. Además, lo que voy a hacer es añadir un nuevo panel, así que voy a dividir verticalmente la vista 3D y añado este panel. Y aquí lo que voy a configurar, por ejemplo, van a ser, pues, los nodos de composición. Mismamente, me da igual, ¿vale? Es simplemente un ejemplo, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Y aquí, pues, lo voy a dividir verticalmente, no. Le he dado el botón derecho para anular, ¿vale? Esto no os lo he explicado, pero cualquier acción que realicemos con Blender, si nos equivocamos, la podemos anular con el botón derecho si todavía no la hemos confirmado, ¿vale? Bien, divido horizontalmente. Y aquí lo que voy a poner, pues, es un editor de UVs, ¿vale? Y ahora aquí, para que os deis cuenta, yo le voy a decir que este área quiero que la vista sea cuádruple, ¿vale? Esto lo vamos a hacer así. Esto lo vamos a hacer así. Y voy a poner esto en modo edición. Ya estamos con parámetros, ¿vale? Dentro de no solo el aspecto visual, sino con determinados parámetros. Bien, y yo digo, bueno, pues este es el aspecto que tenga mi personal view, mi espacio de trabajo personalizado. Ya he concluido de configurarlo, ¿vale? Tenemos dos cosas que pueden ocurrir. Si yo lo dejo así y me pongo a trabajar en un proyecto y salvo el proyecto, ese proyecto va a contener esta vista personalizada, pero solo este proyecto. Si lo que queremos hacer es que esta vista personalizada esté en todos los proyectos con los que trabajemos, es decir, que esté
aquí en Blender, cada vez que lo ejecutemos, la forma de hacerlo es yendo aquí a archivo, ir a predefinidos y guardar archivo de inicio, ¿vale? De esta manera estás guardando toda esta configuración y va a quedar, cada vez que arranques Blender, va a quedar ahí y lo vas a mantener, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar esto en inglés, ¿vale? Para que lo tengáis presente. Serían File, Presets y Save Start. No, perdón, Presets. Defaults y Save Startup File, ¿vale? Que es el fichero de inicio. Bien, si este no fuera el espacio de trabajo que queremos, botón derecho aquí en el nombre, borrar y fuera, ¿vale? O si lo queremos al principio o al final, botón derecho y lo reordenamos. Que lo queremos... Fijaros lo que quería deciros antes. Imaginad que este espacio de trabajo lo quiero aquí, entre Modeling y Sculpting, ¿vale? Vale, pues para hacer esto, tengo que venir aquí a Modeling, reordenar, Sculpting, reordenar al frente y Layout que estaba al principio, reordenar al frente. No, lo he hecho mal, pero bueno, veis la idea, ¿no? O sea, no tenía que haber hecho con Modeling nada, simplemente con el Sculpting y el Layout. Entonces habría quedado ahí entre medias. Pero bueno, lo he puesto aquí, me da igual, ¿vale? El caso es que para poder hacer estas configuraciones, para poderlos poner entre medias, nos toca jugar con esto, ¿de acuerdo? Bien, imaginaros que tenéis súper mega configurado todo un montón de espacios de trabajo y demás, lleváis un tiempo sin trabajar con Blender o no sé, lo que se os ocurra, lo que sea, ¿vale? Y de buenas a primeras em, queréis trabajar con los predefinidos, con los valores por defecto de Blender, que no queréis volver a tener todos esos espacios de trabajo, ¿vale? En lugar de ir uno por uno borrándolos, la opción que tenéis, ¿vale? Es ir aquí a Defaults y Load Factory Settings. Con esto pones la configuración de fábrica de Blender, ¿de acuerdo? Castellano, archivo, predefinidos, cargar opciones predeterminadas o predefinidas, ¿vale? Esto no solo afecta a los espacios de trabajo, o sea que si tenéis alguna otra configuración y demás personalizada, también afecta a eso, ¿vale? Bien, y con esto tenemos visto más o menos lo que son los espacios de trabajo, cómo los podemos configurar, duplicar, eliminar, cómo están predefinidos según el proyecto con el que queremos trabajar y todo esto, ¿vale? Así que, bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien, ¿de acuerdo? Hasta luego.